Es un proyecto que tuvo un origen. Hace quizás 20 años José Manuel Matilla me pidió que hiciese algo alrededor de Goya. Yo en ese momento todavía no quise enfrentarme a una figura tan gigantesca, no estaba preparado para ello. Pero hace 2 años y medio, Miguel Falomir, el director, me propuso de nuevo hacer algo sobre el Prado, sin más, de que yo eligiese qué tema me podía interesar del Prado y elaborase algo alrededor del tema del Prado. Yo estuve viniendo durante algunos meses y estuve viendo que había realmente muchos motivos que podían ser interesantes. Había muchos elementos, por ejemplo, satíricos en la pintura clásica, había cosas que permitían un desarrollo desde el punto de vista de la sátira, hacer algo, ¿no? Pero luego me di cuenta de que realmente lo que más me atraía de todo lo que había visto era Goya. Una y otra vez volvía a enfrentarme a Goya y creía que ahí había realmente algo que me atañía profundamente, ¿no? Y fue entonces cuando decidí ya estudiar un poco más a fondo la obra de Goya y ver qué podía hacer sobre su aproximación a temas que él había tratado y que yo creía que todavía tenían una gran vigencia. Goya es uno de los artistas más complejos de la historia de la pintura. Probablemente es uno de los artistas que abarca más temáticas y desde un punto de vista también más personal. Hay muchos Goyas en Goya, ¿no? Está el Goya popular, está el Goya cortesano, está el Goya que trata elementos del paisaje, que trata elementos quizás un poco anecdóticos, pero que tienen calado. Y luego está el Goya más profundo, más moderno. Es el Goya de lo que llamó disparates, pero que en realidad son estudios sobre el inconsciente. Yo creo que en Goya emerge por primera vez de forma clara el inconsciente colectivo y personal. Y él lo vio así y lo que hizo fue estudiar lo que había fuera y estudiar lo que había dentro de él. Esa parte de su trabajo en la que emergen sus propios fantasmas es la parte para mí más interesante de la obra de Goya y lo que le hace más contemporáneo. Hay una parte que es política. Digamos que lo que yo he hecho ha sido trasladar su temática, he trasladado su temática a la actualidad. De alguna manera es como si hubiese puesto una lupa a algunos de sus dibujos. Cuando yo empecé a hacer esto, yo todavía no conocía esta exposición, obviamente, conocía muy parcialmente todavía la obra de Goya. Yo tenía 2 libros estupendos. Uno es un libro de la editorial Noguer, del año 70 y tantos, un tomo magnífico de la obra en papel de Goya, y el otro era un catálogo que habían editado la Fundación Juan March con la totalidad de sus grabados. Con esos 2 son sobre los que trabajé. Había muchos otros elementos que desconocía en aquel momento. Si hubiese sido ahora, habría quizás adaptado algunos más, ¿no? Pero era suficiente como para poder trabajar sobre su obra. Y efectivamente ahí aparece, por ejemplo, el tema de la mujer, que es consustancial a Goya. Goya trata mucho el tema de la mujer, la violencia sobre ella y también la doblez en algunos aspectos de la propia mujer, ¿no? Luego está, lógicamente, los temas clásicos de Goya, la brujería, que probablemente en Goya más bien sea una forma de enfocar el inconsciente, más que realmente que le preocupasen. Yo creo que en aquel momento ya se sabía que las brujas no existían, que era algo, digamos, un tema popular, pero que no había ningún fondo en ello. Y, por supuesto, la Iglesia y el poder. Yo creo que esas 4 temáticas son las fundamentales en la obra de Goya y yo, de algún modo,
las he intentado trabajar sobre ellas. Sí, la barbarie, la estupidez y la barbarie a veces son complementarios, es decir, no hay barbarie sin estupidez, ¿no? Sin ignorancia, ¿no? Y la ignorancia él la reproduce mucho, él incluso en muchos momentos la, la- la expone pues como un animal, las orejas de burro, etc., ¿no? La estupidez y también los convencionalismos, ¿no? Yo creo que Goya no era nada convencional, era una persona que miraba desde una óptica siempre nueva las cosas, ¿no? Tenía su propio enfoque de los asuntos que eran más o menos comunes en esa época, pero él siempre tiene una mirada distinta a esos asuntos. Eso es su grandeza. Yo creo que el dibujo primero es la sencillez. Lo mejor del dibujo es lo práctico que es, un papel y un lápiz, ¿eh? De hecho, es lo que él utiliza, los elementos que él utiliza son un papel y un lápiz. A veces utiliza la aguada, que a mí además me ha interesado mucho, la técnica de la aguada me ha interesado mucho en Goya, y realmente he aprendido mucho de Goya en esa línea, ¿no? Pero es algo muy sencillo, es tinta, agua, un papel, un cuaderno, y sobre todo es muy interesante sus anotaciones, ¿no? Es un poco como Goya lleva una especie de cuaderno de ideas, ¿no? Donde es una especie de pequeño laboratorio, donde él va apuntando las cosas que se le ocurren y luego algunas de ellas las traslada a grabado y otras quedan ahí, ¿no? Como una especie de apuntes personales. Ese aspecto íntimo que tiene el dibujo es algo que no tienen otras técnicas, ¿no? En la que son ya más aparatosas, digamos, ¿no? Que requieren más elementos, como puede ser la pintura o incluso el propio grabado, ¿no? El dibujo es espontáneo, es inmediato, es como trasladar la idea tal y como se presenta. Yo creo que Goya lo hace y lo hace muy bien. Algunos, no todos, pero hay algunos que son directamente títulos del dibujo, pero yo creo que hay otros en los que lo que hace es una aproximación personal posterior a lo que ahí aparece, ¿no? Es muy interesante porque Goya, por un lado, clarifica y por otro lado también crea como, no digamos que confusión, pero sí que como hace como si intentase despistar un poco en algunas ocasiones. Te das cuenta de que, de hecho, los estudiosos muchas veces no se ponen de acuerdo de qué significa eso, ¿no? Cuando un título normalmente es aclaratorio, no sirve para confundir. Por eso es por lo que yo creo que no siempre es un título puesto en ese momento, sino que puede ser posterior. Pero eso, de algún modo, también enriquece el dibujo, le da otro sentido, nos permite otra aproximación a lo inmediato, a lo que está ahí, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante. Yo eso mismo también lo he hecho, pero yo no intento no confundir, al contrario, yo lo que intento siempre es clarificar, ¿no? Pero bueno, son dos líneas distintas. Inevitablemente el dibujo en prensa tiene que ser algo directo e inmediato. Por lo tanto, el dibujo en la prensa básicamente es un apoyo, es un enriquecimiento al propio texto, pero lo más importante en el dibujo en prensa es el texto. Y el dibujo, digamos que es una apoyatura visual a eso que quieres decir, dónde se produce ese hecho, quién es el que pronuncia esas palabras, digamos que es distinto, ¿no? Mientras que en Goya y en los dibujos que yo también he hecho, el texto es secundario, en mi caso es totalmente secundario, es decir, que se pueden ver los dibujos sin el texto, pero digamos que es un homenaje que hago a la forma él que tenía de titular o de hacer una anotación en el propio dibujo.